partiendo de este versículo de Judas, versículo 3 y 4, vamos a comprender cuáles son los recursos que tiene la iglesia para enfrentar ese espíritu de mentira. ¿De qué vamos a hablar? De recursos, digan recursos. Recursos para enfrentar ese espíritu de mentira. Una cosa es mentira, una mentira, vamos a decir. A veces caemos, vamos a decir, facilito en la mentira, cuando, por ejemplo, no cumplimos nuestro compromiso. No es que intencionalmente mentimos, sino la circunstancia nos da. No cumplimos ese compromiso. Hoy tenemos un compromiso de ir en una reunión, ¿no? después del culto. Y si no cumplimos, mentimos. ¿Ves? Cedemos rápidamente, a veces es fácil, pero no nos damos cuenta. Y entonces, ¿qué recursos Dios nos ha dejado para poder enfrentar este espíritu de mentira, ¿no? El primero en ese versículo dice que es el fervor del Espíritu Santo, porque ahí dice que debemos contender, dice, ardientemente o fervientemente por la fe. Por la fe. Debemos luchar, esa es la contienda, ¿no? Pero fervientemente, no dice solamente debemos contender por la fe. La fe, en ese versículo, puede referirse a la creencia que tenemos. Y eso significa entonces nuestra creencia nosotros creemos en Dios verdadero, en Jesucristo el único Salvador. Esa es nuestra doctrina. Y eso es la verdad. Para nosotros es la verdad, ¿sí o no? Nosotros creemos que Jesucristo es el único Salvador. Entonces debemos, dice, luchar fervientemente por esa doctrina, por esa verdad. Es el primer recurso. Ese fervor, esa palabra fervientemente o ardientemente, se puede referir a la intensidad o a la pasión que se le pone a ese trabajo o a ese esfuerzo. También al entusiasmo. Otros pueden decirnos al ímpetu que le ponemos a ese trabajo. Por eso dice fervientemente. Pero en este caso nos está diciendo que debemos luchar fervientemente por la fe. Pero eso no va a ser solo con fuerza humana, con entusiasmo, así, me gusta, me alegra esta doctrina. Sino tiene que ser ese fervor con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios ha dejado para su iglesia. El Espíritu Santo te da el poder para luchar así fervientemente. Eso es lo que vemos nosotros. Mira, varias veces estoy hablando, ¿no? Como ilustración. Hay dos formas de vivir la vida cristiana: felizmente o resignadamente. ¿Cuántos son felizmente cristianos? ¿Cuántos están viviendo la vida cristiana resignadamente? Bueno, ya no puedo ir a las fiestas. Resignadamente, ya no puedo tomar la cerveza. Están viviendo resignadamente. Menos mal que ya no nos atrae esas cosas, ¿no? Lo que vemos entonces que aquí nos está hablando, ¿quién te va a dar ese fervor? Es el Espíritu de Dios, para vivir así intensamente tu fe en la palabra, defender la verdad. También nos habla de que una iglesia llena del Espíritu Santo, entonces está viviendo fervientemente la vida cristiana y por eso le preocupa la verdad, que se hable la verdad, que siga diciéndose la verdad en la gente, ¿no? ¿Qué harías como hijo o como hija? ¿Qué harías tú si encuentras un grupo de damas o varones, no sé, jóvenes o adultos, que están hablando mal de tu papá? Están hablando cosas feas, o de tu mamá. ¿Qué harías? No ignoras, ¿no? ¿Qué voy a hacer, pues?
¿Qué harías? Si están hablando mal de tu papá, de tu mamá, están hablando mal ahí. Las comadritas, vea, por ahí en la esquina. O un grupo de varones ya alrededor de alguna cerveza. Estarían hablando mal de tu familia, de tu papá, de tu mamá. ¿Qué harías? ¿Reaccionarías o no? ¿Te incomoda o no? ¿Te afecta o no? Claro, claro. Entonces lo defiendes, pues, lo defiendes fervientemente. Eso está hablando. Lo defiendes con fervor, con intensidad. Ahora, si están hablando mal de Dios, están hablando mal de Cristo, están hablando cosas absurdas de la vida futura, ¿no? Después de la muerte. También tenemos que defenderlo, pues. Están hablando mal de mi Padre Celestial, están hablando mal de mi Jesucristo, mi Salvador. Eso es lo que está diciendo, que una iglesia llena del Espíritu Santo, como vive fervientemente su vida, entonces defiende la fe, defiende la creencia, defiende la verdad. Porque claro, están hablando de nuestra familia. Eso es, no. Hay que saber defender con respeto, pero con firmeza. No tienes que insultarlo, ¿no? No tienes que calificarlo. Sencillamente decirle la verdad. O sea, eso se aprende en apologética, ¿no? Defensa de la fe. ¿Eh? Así que, hermanos, ese es el asunto, ¿no? Ese fervor no es la elocuencia de los expositores, ni las habilidades ministeriales. Ese fervor es producido por el Espíritu Santo porque es para defender la verdad. ¿Eh? Ese es el primer punto. El fervor del Espíritu Santo tenemos como recurso. Segundo recurso, el poder de la palabra. Juan 8, 31 y 32. El poder de la palabra. La palabra de Dios. Juan 8, 31 y 32. ¿Estarán buscando ahí? Ayúdale. La libre. 8, 31 y 32. Voy leyendo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para que opere el poder de la palabra de Jesucristo, que aquí estamos hablando, es necesario algunas cosas que nos va a decir este versículo. Ahí vemos el poder de la palabra de Dios. Dice, y conoceréis la verdad. Esa verdad es la palabra. La palabra. Y esa palabra, dice, te va a hacer libre. Pero para que opere ese poder de la palabra, que no es simplemente recitarlo o memorizar, sino que esa palabra tenga poder, efecto, aquellos que están diciendo mentiras acerca de Dios, de todo ello, tenemos que presentar algunas cosas nosotros. Primero nos dice que debemos creer en Cristo y sus palabras. Dice el versículo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, y habían creído en él. Eran sus paisanos, pero habían creído en él. Es necesario creer en Cristo y sus palabras. ¿Por qué? Porque si yo creo en Cristo, creo en el poder de la Biblia, la palabra. Para mí no es un libro cualquiera la Biblia. Es el libro que nos habla del plan de salvación para toda la raza humana. Pero si no creo en Cristo, es un libro más. Ahí habla de la historia de Israel, ahí David y Goliat, hay unos cuentitos de guerras, parece. ¿Ves? Porque no cree en Cristo, pues, y no cree en la Biblia. Pues. Así que primero es necesario creer en Cristo, en sus palabras. Segundo es permanecer. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. El permanecer es las experiencias que tenemos en la vida cristiana. El primer paso es conversión. Primero nos convertimos. Cuando nos convertimos a Cristo, ya hemos llegado vamos a ir a lo máximo de nuestra meta, a la cumbre de nuestra meta. Ya no hay más metas ahora que alcanzar. ¿No? Claro, ese es el primer paso. Te convertiste a Cristo, es un día maravilloso, pero ahí te vas a quedar ya. El siguiente paso es el bautismo en agua.
ser miembro de una iglesia. ¿Ves? Estás avanzando. Hay otras metas. Puedes tener experiencias de servir al Señor, no estás predicando, enseñando, pero llegas a eso, ya no hay más que avanzar, ¿no? Por eso es permanecer, quiere decir, logras metas, pero sigues avanzando, logras metas, sigues avanzando. Eso es permanecer en la palabra. Y eso es lo que va a llevarte a experiencias con el Señor Jesucristo. El tercero ahí nos dice en este versículo, si vosotros permanecer en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra discípulo es importante ahí. Ser discípulo de Cristo es tener cualidades muy excelentes. Y una de ellas que tiene que ver con la verdad es el deseo constante de aprender. Ese es el discípulo. ¿Quieres conocerte a ti mismo si eres discípulo? A ver, ¿cuántos quieren conocerse a sí mismos si son discípulos de Cristo? Esta señal nomás. Deseo de aprender la palabra de Dios. ¿Tienes deseo de aprender la palabra de Dios? Esa es una señal del discípulo. El que no es discípulo ya está empachado. Ya no quiere palabra. Ya conozco, dice todo. Desde Génesis, Apocalipsis, ya conozco, dice. Conocerá el libro, pero el contenido, ese es el deseo de conocer la palabra. Ese es un buen discípulo, porque los discípulos de Jesucristo le preguntaban a Jesús. El Señor Jesús hablaba una parábola, y entonces ellos se reunían aparte, Jesús con los discípulos, y dice, Señor, ¿por qué le hablas a ellos de esa manera? ¿Y qué significa? ¿Qué quisiste? Ellos preguntaban porque querían aprender la palabra. Esa es una buena señal, ser discípulo de Jesucristo. De esta manera entonces va a funcionar, va a operar el poder de la palabra. Segundo, tienes que comprender la palabra. Cuando dice, y conoceréis, ese conocer no es un conocerse así, como decir, de lejitos, ¿no? En la vida social tenemos diversas etapas para conocer a las personas. Primero nos conocemos de hola, hola, ¿no? ¿Sí o no? Hola, hola. Hola vecino, ¿cómo sea, no? Así nomás. Pero luego ya nos conocemos ya pues, por su nombre, de qué familia viene, nos conocemos en qué trabaja, ¿ves? Después ya conocemos, le gusta, no le gusta. No le gusta. Ahí, pues, en la relación social vas conociendo así. Y cuando dice aquí, y conoceréis, no es que conoces a Jesús así de lejitos nomás, ¿no? Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cuántos son así con Jesús? Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya me voy, hasta luego. Eso es conocer de lejitos a Jesús, ¿no? Pero cuando dice, y conoceréis la verdad, quiere decir que conoces más de cerca la vida de Jesús. ¿Qué le gusta a Jesús? ¿Qué no le gusta a Jesús? Nuestro Salvador. ¿Ves? Esa verdad está en la Biblia. Pues. Y conoces, vamos a decir, ¿qué desea Jesús para ti? ¿Tiene malos deseos, mala voluntad para tu vida? ¿Ves? ¿Ves? Eso es, cuando dice conoceréis la verdad, la Biblia nos habla de Jesús. No hay otro tema más interesante en la Biblia que nos habla de Jesús, porque ese es el propósito, ¿no? Si conocemos a Jesús, tenemos la salvación. Pero si no le conocemos a Jesús, no somos salvos. ¿Ves? Entonces es importante eso, ¿no? Comprender la palabra. Cuando dice ahí, conoceréis la verdad, es comprender la palabra. Y por eso, hermanos, los discípulos de Cofar, ya pues, de hecho, son discípulos de Cristo. Oran diciendo, Señor, repitan, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Repitan, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra.
es porque quieres conocer la palabra, ¿no? Para comprender la palabra es necesario estos pasos elementales. Esto de pasadita le voy a dar, ¿no? Porque eso se necesita amplia enseñanza. Observación. Tienes que observar la Biblia, el texto bíblico. Y leer, vamos a decir, no como un libro de historia, de geografía, de matemáticas. Observar qué es palabra del Señor. ¿Qué dice aquí? Luego la interpretación, ¿qué quiso decir el escritor sagrado? Entonces, ¿qué quiso decir él con esas palabras? Y tercero es la articulación, en educación se habla eso. Esta idea, ¿cómo está relacionado con otra idea de la Biblia? Aquí está hablando del cielo, pero lo que dijo Jesús. Pero ¿qué dijo del cielo el apóstol Pablo? ¿Qué dice del cielo el apóstol San Juan? ¿Ves? Estás articulando esa idea. Así vas a comprender la Biblia, ¿no? Pues con algunos sectarios que se agarran de un solo versículo ahí. Dicen, no seas demasiado malo ni demasiado bueno, porque en la vida, vamos a decir, no puedes irte a exageraciones. Ya, entonces hay que pecar un poquito y hay que ser santo un poquito, pero no hay que ir a los extremos, dice. O ustedes ya se han fanatizado, dice, ustedes son fanáticos, ya todo santidad nomás ven, todo moralidad nomás ven. No, hay que ser equilibrados, dice. Es una mentira, ¿ve? Por eso entonces se necesita esa articulación. ¿Qué dice otro pasaje sobre la santidad? ¿Qué dice otro pasaje sobre la bondad de Dios? Y por último tiene que haber aplicación a mi vida. No es solamente conocer, sino que yo debo practicar la palabra del Señor. Eso es cuando usted lea, no lea solo para informarse qué dice la Biblia, sino para aplicar a mi vida. Yo debo hacer, como dice la Biblia, yo debo hacer. Y también para que funcione el poder de la palabra es necesario que usar, vamos a decir, esas palabras, dice, en condiciones mentales y espirituales. Eso va a hacer, hermanos, que tenga un efecto liberador para nosotros. ¿Qué dice el texto? Y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Es la palabra que nos va a hacer libres de todo pensamiento, mentira, engaños que el enemigo está transmitiendo. El próximo tema va a ser el espíritu de mentira en la iglesia. En la iglesia también está operando el espíritu de mentira. A eso hay que ver. Así que no te dejes ganar por ese espíritu de mentira. Yo quiero comprender la verdad. Digan, a ver, yo quiero comprender la verdad. Por eso estamos aquí. Tercer recurso, vamos adelante. Juan 8:36. Ahí no vas a estar cerquita, más abajito, ¿no? ¿Qué dice él? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ajá. Ese recurso se llama el poder liberador, el poder del verdadero libertador. ¿Quién es el verdadero libertador? Jesucristo. Ese recurso Dios nos ha dado. Por eso dice, si el Hijo os libertare, Jesucristo, seréis verdaderamente libres. Nos está hablando de salvación. Seréis libres, seréis salvos. Vivirán victoriosos sobre el pecado, sobre la mentira, vivirán victoriosos. Pero Jesucristo, para presentarse así como el verdadero libertador, tenía que mostrar cualidades comprobadas. Por información sabemos, hermano, cuántas religiones hay, ¿no? En nuestra ciudad, ¿cuántos? Hay reuniones así como ahora que están aquí, hay diferentes reuniones. ¿Y cómo podemos saber cuál es la religión verdadera ya? Por lo menos así. ¿Cómo podemos saber si estamos en el camino correcto? Cuando nos preguntamos quién es su libertador o su salvador. Para nuestros amigos católicos, a ver, ¿quién es el único salvador? Para nuestros primos, amigos lejanos, testigos de Jehová, ¿quién es su verdadero libertador?
Jehová dicen entre paréntesis, pero ellos creen más a su... Claro. Bienvenido, pase adelante. De la asiento. Y si nos extendemos un poquito más allá de las religiones, hay religión, el budismo, para ellos, ¿quién es su libertador? Buda. Para el islamita, Alá. Ahora, mira, en el tiempo de Jesús se presentaron otros mesías. Otra persona dice, yo puedo traer paz al mundo. Las personas pueden vivir felices, sigan mis enseñanzas. Esos eran los falsos mesías. Entonces teníamos que conocer al verdadero mesías. Y aquí están las señales, ¿eh? Vamos a ver. Para que sea Jesucristo el verdadero libertador, el verdadero salvador, ¿cuál es la señal? Primero, demostró ser creador del universo. San Juan 1, abran San Juan 1 y vamos a ver. Ayúdenle en San Juan 1. Y el versículo 3. San Juan 1, 3. Mira, Jesucristo es el creador del universo y del ser humano. Sí, ver. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.